grupo de análisis ya son su grupo de máster, hablamos de eso, ¿verdad? Y dentro de su grupo de máster tienen que estar conformados los grupos de trabajo. Por ejemplo, yo siempre hablo un poquito de eso, voy a resumir, pero para que nos entendamos desde un principio. Yo siempre comento que la ciudad en realidad es un artefacto. No lo digo yo, lo dice la ciencia. En realidad, la ciudad es igual a un celular, como cualquier otro artefacto que haya creado el hombre. Es un elemento que nos facilita o que nos permite cubrir ciertas necesidades. ¿Sí? Tiene una escala mucho mayor, claramente. También tiene otros metabolismos, otros sistemas. Pero así como un teléfono cumple una función dentro de nuestra vida cotidiana, la ciudad también. Y si esa función principal no se cumple, básicamente no funciona. Si un teléfono pudiera quitar fotos, pero no pudiera hacer llamadas ni escribir mensajes, dejaría de ser un teléfono. Básicamente, yo creería que van a dejar de utilizar. No sé si estoy en problema. O sea, porque viene a tomar fotos, pero le robaste el constante de tener su bolsillo. Si es que deja de poder hacer llamadas, no puede conectarse a internet. Porque no va a cumplir la función principal. La función principal de la ciudad es permitir o facilitar la interacción entre la gente y la función central de intercambio. Es una definición súper sencilla, pero que realmente es muy importante para entender cuando una ciudad funciona y cuando no. Si se le permite la interacción de la gente, básicamente lo que habla es de que haya lugares de integración, de socialización, y a la vez permita el traslado de las personas de un punto a otro para relacionarse entre sí, ya sea desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico. O sea, yo necesito poder desplazarme en la ciudad para poder concurrir a un mercado y abastecerme de productos básicos. ¿Sí? Si esa circulación se ve obstaculizada porque los sistemas de transporte no son adecuados o porque las calles son inseguras o demás, la ciudad en realidad no cumple su función, entonces no funciona. Al mismo tiempo, si yo obstaculizo el intercambio libre de estos bienes, ya sea de bienes intelectuales o bienes económicos, también se vuelve obsoleta la ley. O sea, si para usted venir a estudiar a la universidad se demora mucho tiempo o le genera dificultad para llegar hasta acá, es porque la ciudad no está funcionando como debería. Si esta ciudad podríamos deshacernos y comprar una nueva, probablemente ya lo hubiéramos hecho. Pero el problema es que nosotros no podemos hacerlo. O sea, básicamente lo que ustedes pueden hacer es mudarse de ciudad, pero ustedes no pueden desechar lo que ya está y cambiar por algo diferente. Por eso es que nosotros tenemos que restaurar nuestra ciudad, o renovar para que pueda funcionar. Y vamos a ver que funciona cuando el intercambio de bienes y servicios entre las distintas personas de la ciudad sea más fluido. Cuando ustedes puedan realmente encontrar espacios donde puedan intercambiar culturalmente, intelectualmente, puedan aprovechar de espacios públicos en común y puedan realmente relacionarse con las personas. Eso es verdad. Ustedes hicieron todo el análisis de qué investigar, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esta primera básicamente el proceso que se sigue básico para hacer una propuesta urbanística, en este caso según la presentación, pero en el caso de un plan maestro que es el paso intermedio entre urbanismo y arquitectura. Básicamente, se hace una recolección de datos, que es la que sirven ustedes, que es de formato de campos o de bibliográfico. Y después de eso se hace un análisis y un diagnóstico, que también ya lo hicieron, ¿verdad? El análisis lo hicimos todo el mundo acá. Estuvimos viendo la información que trajeron, la analizamos y sacamos algunas conclusiones. Y el diagnóstico es lo que van a traer junto a su máster de borrador para el próximo lunes. ¿Qué vendría a ser la propuesta? El máster de borrador ya es una propuesta. ¿Cierto? Para este análisis
acorde a sus estudios particulares de experiencia. Ustedes tienen un componente social que básicamente estudia también la ciencia humana, para que siga la misma línea. ¿Cierto? ¿Cierto? Eso lo vamos a ver. Básicamente el análisis lo que hace es estudiar la correlación entre esta información que ustedes tienen, que es lo que hicimos con meramente hicimos de forma rápida. Analizamos de repente que tenía que ver la economía con los distintos tipos de uso del suelo y ese tipo de datos. Con uso del suelo, el análisis del equipamiento, de repente qué equipamientos son los que faltan, a su criterio, qué equipamiento se puede fortalecer. El tema de lo que es la red vial, estudiaron lo que es su jerarquía vial de calle, estudiaron lo que es la movilidad urbana digital, lo que son los flujos de tránsito, pudieron identificar dónde se dan los flujos más intensos, pudieron identificar que la zona que caracteriza por el flujo peatonal principalmente. Acá también se habla un poco de los accesos al sector, qué tipo de vehículos son los que están ingresando al sector, en qué porcentaje, si son más peatones, si son más vehículos particulares. Bueno, acá vamos a ver más lejos. Todo eso que pasé fue cosa que me hicieron, por eso pasé rápido, ¿sí? Lo hicieron con otro sistema de análisis, pero lo hicieron con intención. A partir de acá ya vamos a revisar detenidamente, porque lo que primero hay que hacer es saber cuál es la tendencia que va a seguir el sector. Así como lo vieron ustedes hoy, ustedes tienen que saber qué cosas buenas creen que van a pasar en el sector y qué cosas malas creen que van a pasar. La tendencia básicamente es hacer una proyección a futuro de qué es lo que pasaría si todo se mantiene igual. ¿Sí? Entonces, anoten eso, es lo primero que tienen que tener para el lugar. Una proyección de qué es lo que creen que va a ocurrir en el sector si no hay ninguna intervención de parte de ustedes de aquí a 10 años. ¿Sí? Y si pueden hacer uno de aquí a 10 años y otro de aquí a 50. Para poder tener idea. Acá básicamente habla de la mancha urbana, que el modelo actual es que la tendencia dice que se va a seguir esparciendo de manera desordenada. Que lo ideal sería que se concentre la mancha urbana para poder densificar en lugar de expandirse. Esto es un producto de un estudio que se llama ICES, que es sobre ciudades sostenibles, ¿verdad? Que es una ONG internacional que trata de ciudades sostenibles. Ustedes ese análisis de tendencia lo pueden hacer en un solo gráfico que ya englobe todo. Pueden hablar de un componente social, pueden hablar de un componente natural, de un componente cultural, de un componente socioeconómico, de un componente histórico que está también. Y comentar qué es lo que ustedes creen que va a ocurrir. Por ejemplo, si se va a seguir deforestando, si creen que se va a seguir creciendo la mancha urbana y ahogando lo que es la biodiversidad del parque. Eso es una idea, una tendencia. La tendencia se tiene que guiar mucho en lo que es su FODA. El FODA del grupo, no sé si se llama el FODA, creo que no. El FODA del grupo está muy bien hecho. Se puede usar eso como guía para hacer el estudio para poder llegar al FODA. Bueno, para que tengan una idea, pues, tengo que explicar una cosa. El FODA básicamente se divide en cuadrados. Este cuadrante este cuadrante de arriba es positivo y este cuadrante de abajo es negativo. El cuadrante izquierdo es interno y el cuadrante derecho es externo. O sea, si hay una característica positiva que pertenezca al interior del sector, es una fortaleza. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que haya mucha afluencia de vehículos individuales, en realidad eso es un factor negativo, pero al mismo tiempo es externo.
porque está viniendo de afuera. Entonces es un factor negativo externo, por lo tanto amenaza. Si hablamos de la calidad ambiental, por el hecho de los árboles que hay en el Parque Caballero, hablamos de un factor positivo interno, por lo tanto una fortaleza. Así se usa. Una oportunidad, por ejemplo, podría ser el hecho de la conectividad del río con el resto del continente, porque es un factor positivo, pero externo, o sea, una oportunidad. Música también, no música y claro que ya es como sector. ¿Cómo logramos sector completo no solo usted? Hasta ahí, estoy yendo muy rápido. Bueno, y la D que la D de actividad. Por ejemplo, puede ser la inseguridad, puede ser la lucha interno y negativo. O por ejemplo, la contaminación dentro del barrio femenino. Hay cosas que uno puede analizar de distintos puntos de vista. O sea, por ejemplo, la calidad ambiental puede ser interna o puede ser externa. Depende de cómo ustedes lo asumen. Si hablamos de la contaminación del aire generada por los vehículos de fuera del sector, eso está influyendo desde afuera. Por lo tanto, no amenaza. Pero si hablamos de la contaminación dentro del sector, está hablando de que. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer es una propuesta del sector. Básicamente lo que van a hacer es proponer un uso de suelo para el sector que ustedes van a intervenir. ¿Sí? Van a hablar de qué tipo de equipamientos creen que tiene que haber en ese sector. Van a estructurar un sistema de movilidad. O sea, van a interpretar cómo es el sistema actual de movilidad, indicando cuáles son las vías principales, qué tipo de vías secundarias van a generar, si van a generar circuitos peatonales, circuitos de movilidad alternativa, y van a generar también una pequeña descripción de la infraestructura que ustedes creen que hay que agregar a ese proceso. ¿Sí? Todo esto que ustedes traigan van a ser inputs o insumos para que nosotros podamos, la clase que viene, sentarnos a trabajar en taller. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que traer una lluvia de ideas. No hace falta que ya esté estructurado el plano ahí, pero tienen que traer el plano con el diagnóstico, la tendencia, y tienen que entender cuál es la necesidad del sitio para que después podamos sentarnos acá a trabajar y explicarles cómo se diseña un plano ahí. ¿Okay? Y ahí les vamos a mostrar cómo vamos a dividir las láminas. O sea, ahora no se preocupen cuántas láminas vamos a tener, no se preocupen por eso. No se preocupen por qué escala tiene que estar mi plano. Con que entre el sector completo no hace falta ni que tenga escala, tal de que sea escala gráfica, que básicamente la gráfica es la que mira la distancia. Y básicamente que todo el máster tenga una misma escala. Que no sea que si se divide el trabajo hay diferentes tipos de escalas respecto a la otra. O sea, por ejemplo, si van a trabajar en un máster, todos hagan la misma copia y sobre eso escriben a mano. ¿Sí? O pueden usar también papel sulfito y ir pegando encima. Lo que hizo también tenemos que ver ya. ¿Qué bueno? Eso tenemos que ver ya para traer, vamos a ver acá en clase la escala que decía. No, en realidad, o sea, ¿qué escala era? ¿Saben qué escala era? ¿Tiene? 1.500. Ah, en esta, ya. O sea, realmente para lo que vamos a hacer no necesitamos una escala específica, pero si ayuda para que nos organicemos y sea más fácil, 1.500. ¿Ves? No está dentro todo. Lo que sí le pediría es si por lo menos con flecha pueden indicar hacia dónde está la costanera y los puntos importantes. ¿Sí? Y siempre el norte y una escala gráfica. Norte y escala gráfica siempre. Nosotros, o sea, ¿por qué les digo que la escala no es importante? Porque nosotros no vamos a diseñar todavía espacios ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es esquemas. Vamos a usar eso como un respaldo más para poder organizarnos mentalmente. Bien se podría hacer sin eso, pero básicamente vamos a tener mejor noción del espacio si es que tenemos una base. ¿Sí? Y bueno,
Entonces ya saben, para la próxima clase es lo que nos hicieron FODA va a ser FODA. Tener la tendencia del sector hecha, que tiene esa tendencia tiene que incluir aspectos positivos y negativos. Tiene que ser una proyección a 10 años y a 50 años de lo que ustedes creen que va a pasar. Sería fantástico si pueden justificar. O sea, si ustedes encontraron un estudio en el que decía para 2030 tales van a ser los problemas, bueno, ustedes dicen nuestra tendencia se basa en que nosotros leímos esto en algún lugar, ¿sí? Que no sea todo fruto de la percepción de ustedes nomás, que tenga también cierta carga bibliográfica. Y aparte de eso, ir anotando qué ustedes propondrían para mejorar el lugar. ¿Me puedo mejorar? ¿Cómo van a usar su plan? Por ejemplo, identifica porque la tendencia también tenga un plano en el cual te van a escribir. ¿Sí? Por ejemplo, encierran un círculo esto y dice, no sé, va a aumentar la deforestación o se va a disminuir el espacio público. Y en la lámina de propuestas, ustedes vuelven a cerrar el círculo y escriben qué propondrían para contrarrestar esto, que en el otro plano, que es de tendencia, ustedes marcaron un valor negativo. ¿Sí? Incluso en el de tendencia sería fantástico que hagan en verde las cosas positivas y en rojo las cosas negativas. Estas cosas que les estoy dando son tips que en realidad dependen ya de ustedes. La forma de representar lo que ustedes quieren decir es libre. Pero estoy dando tips para que más o menos entiendan por otro lado. Entonces la clase que viene vamos a agarrar todos estos datos que ustedes tomaron y con eso vamos a armar un esquema de máster que vamos a ir cumpliendo hasta probablemente trabajemos esto por una semana. Y después ya se van a dividir en dúos que van a trabajar sobre su máster. ¿Entienden? O sea, de los 5 que trabajan en un máster, van a tener que hacer proyectos basados en este máster. O sea, tengan en cuenta eso. Propongan cosas que ustedes consideren que van a poder continuar usando en su proyecto. Piensen en su proyecto ya cuando propongan cosas en grupo. Porque si no, básicamente su proyecto no va a tener relación con el otro. ¿Se entiende? Pregunta. Profe, yo tenía todo eso para venir a trabajar acá. Claro. Pero dibujado. O sea, acá vamos a venir a hacer una tercera lámina. Ya no vamos a hacer las dos primeras. La primera de propuestas, o sea, perdón, voy a organizar. La primera lámina de tendencia la tienen que traer hecha. La tendencia básicamente es el diagnóstico. ¿Sí? La segunda lámina, que es de lluvia de ideas de propuestas, esa también tiene que estar hecha y tiene que traer hecha. Y la tercera es la que vamos a hacer acá. O sea, si quieren, pueden preparar ya 3 láminas como para una trabajar en taller acá en la clase. Y en esa ya vamos a rayar el máster en sí. O sea, vamos a dibujar cuáles van a ser los ejes principales, vamos a proponer ya, no sé, parques lineales, cosas concretas que sigan la línea de lo que ustedes propusieron como lluvia de ideas. ¿Entienden? Sí. Obviamente le digo 2 láminas porque es lo mínimo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer más, no hay problema. Yo tengo otra pregunta. Sí, no, pregunten todo lo que quieran porque así es mejor. De sobre uso de suelos, sería poner programas, Pregunta, etc. César, pregunta César sobre el uso de suelos. ¿A qué se refiere? El uso del suelo básicamente se refiere a la actividad que se desarrolla en el suelo, comercial, educativa. Como el plan regulador. El plan regulador lo que hace es regular el uso del suelo justamente. El uso del suelo también se relaciona con las alturas. Es como su nombre lo dice. Es que, a ver, qué características tiene desde el punto de vista urbano el suelo que se utiliza. O sea, si es un uso de suelo comercial, si es de alta densidad, si es de baja densidad, si es un uso de suelo mixto, ¿sí? Eso no sé. Entonces usted lo que tiene que proponer es lo siguiente: si ustedes se dan cuenta que hay un vacío que no se está usando, ¿qué uso se le puede dar a eso? O si hay un uso de suelo que ustedes consideran que no debería estar ahí,
Por darle un ejemplo, ¿vieron la fábrica de Ochi que está en el centro de Asunción? Eso claramente no debería estar en el centro histórico de San Lorenzo, porque es un programa industrial, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ustedes en una propuesta podrían decir, esto tiene que dejar de ser un uso industrial, tiene que pasar a ser un uso comercial o habitacional. ¿Sí? Lo mismo en su sector, analizar qué hay y analizar qué debería haber. Y la tendencia es la misma, o sea, si yo les digo, voy a hacer un análisis de San Lorenzo, si yo miro que esa fábrica de coches está en ese lugar, me doy cuenta que básicamente la vivienda ahí no se puede mantener por el olor que genera. Y también últimamente el peligro que generó desde el punto de vista salubre, ¿verdad? Porque explotó metano, básicamente todas las personas tuvieron que dejar ese lugar y se notó ahí un contraste entre lo que es el uso de suelo habitacional e industrial, que básicamente no pueden ser compatibles. Entonces, si yo hago una tendencia a eso, lo que yo digo es, bueno, hoy día lo que está predominando es la presencia de ese lugar industrial, que básicamente bajo cualquier tipo de criterio se está manteniendo ahí. Entonces lo probable es que deje de ser habitacional porque la gente va a tener que ir. Lo más probable es que no se vaya Ochi, que se vaya la gente. ¿Y en qué se va a convertir si es que se va la gente? Probablemente no venga otra fábrica a ubicarse ahí, pero se va a convertir en lugares de depósito. Se va a llenar de tinglado de depósito. O lugares de distribución, tipo compran los productos Ochi y redistribuyen. Entonces esa es la tendencia. Un elemento urbano, un componente urbano que está generando un efecto secundario en su entorno y por lo tanto va generando un cambio. ¿Sí? Okay. Bueno, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es, yo le voy a traer ejemplos de cómo hay que graficar y más, los profes, ¿verdad? Y nada, vamos a empezar a rayar, van a empezar a definir. Si quieren preguntar más, preguntar. Sí, sobre una propuesta de infraestructura sería sobre el local y eso es lo que... Sí, por ejemplo, ustedes dicen, básicamente transitar por esta calle interna del barrio San Felipe, uno de sus motivos de inseguridad es que no tiene suficiente iluminación. Entonces, encierran el círculo y hablan de fortalecer la iluminación en ese lugar. ¿Sí? Entonces ahí te pregunto, la falta de iluminación en ese sector, si tuvieran que ubicar en el FODA, ¿qué es? Una debilidad. Una debilidad. Entonces, si en el FODA es una cuestión negativa interna del sitio, es debilidad. La falta de iluminación es debilidad, porque es algo interno del sitio. ¿Y la tendencia cuál es? Si yo te digo, sigue sin haber luz acá 10 años, ¿qué crees que va a pasar? Que va a ser inseguro y va a aumentar Y que probablemente genere el hecho de que se aumenten los casos de robo. que la gente no quiera estar ahí, que se llene de Sí, malhechores. que no es marginal. Sí, lo que dice César. La falta de iluminación es que como se concatena con otras consecuencias. La falta de iluminación genera sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad hace que las personas no quieran habitar ese espacio. Y Oscar Newman decía, si no hay gente en el espacio, entonces aumenta la inseguridad y un ciclo. Y eso va a generar gentrificación desde el punto de vista que la gente va a tener que abandonar ese lugar porque básicamente se va a volver marginal. ¿Sí? Y al abandonar la gente del lugar, se va a volver más inseguro otra vez. Entonces la tendencia va a ser que en 10 años probablemente haya menos pobladores y en 50 por ahí ya está perdido los cebados. ¿Sí? ¿Otra consulta? No. Bueno. ¿Vale?